la Bauhaus era una escuela de arte que se centraba en renacer la nueva Alemania tras sufrir su primer ataque. Lo que la Bauhaus quería era, a través del diseño, crear una Alemania renacentista, renacer como una escuela de arte. ¿Y qué es lo que significa la Bauhaus? La Bauhaus significa casa de construcción. Es la casa de construcción. Entonces, ¿qué es lo que, a ustedes quieren entender eso? Pues es donde te enseñan a construir, porque dan muchos talleres, no solo de construir un plano para una casa, sino también había distintos talleres de dibujo, de construcción, de diseño. De diseño, exactamente. También enseñaban artesanía. Pues sí, pues había de costura también. De costura, pero ese era más influyente en las mujeres. En los hombres, que se veía más el metal, la madera. Así, por ejemplo, diseñar a partir de una artesanía o a partir de una prenda, en el caso de la textilería. ¿Y quién fundó a la Bauhaus? Walter Gropius. ¿Y qué fue lo que hizo Walter? Pues era un arquitecto, diseñador y urbanista. Y pues esta escuela pretendía tener al arte como base para pues, todo su plan de estudio. También buscaba fomentar que se uniera el estudio con la sociedad para que pues, fuera como una innovación en la Alemania de los años. Sí, por eso fue fundada en Weimar en 1919, cuando Walter Gropius unió la Escuela Superior de Artes Plásticas con las artes y oficios del Gran Ducado de Sajonia. Porque de ahí los directores más importantes de las 3 sedes que tuvieron fue Walter Gropius, que no solo fue el fundador, también fue el director de 1919 hasta 1925. Él estuvo en Weimar, ya de ahí en su otra sede, en Dessau, estuvo igual Walter Gropius, estuvo Hannes Meyer, que se fue de 1925 a 1932. También un director que influyó mucho fue Kandinsky, que él estuvo de 1922 hasta 1933, que fue el cierre de la escuela. Y ya en la última sede, que estuvo en Berlín, la cual antes era una fábrica de teléfonos abandonada. Esta fue dirigida por Van der Rohe de 1930 a 1933. Y aquí el edificio, digamos, que causó más impacto fue el de Dessau, donde el gobierno les dio 2 terrenos que estaban ambos a cada lado de una calle, y para unirlos usaron un puente que fue igual diseñado por Walter Gropius. Y también de ahí fue la primera etapa, que esta fue de su apertura en 1919, que fue su periodo más romántico, que fue igual diseñado por Walter Gropius. En la segunda etapa abarca de 1923 hasta 1925, que fue cuando la escuela se cambió de lugar a la de Dessau. Y también está la última etapa, que fue de 1925 hasta el cierre de la escuela en 1933. Y aquí, a causa de la presión que ponían los nazis hacia los profesores, ellos tuvieron que emigrar, y fue donde ya se cerró la escuela por completo. Y donde cada uno también tomó un grupo diferente, ¿no? Fueron para Estados Unidos, para diferentes países. Cada profesor fue donde ya no se pudo seguir con la escuela. Sí, también en la Bauhaus hubieron distintos talleres, pero hubieron como que 2 diferentes formas de talleres, o más bien estaba en el primer taller, que era el teórico, y después le seguían los prácticos. En los teóricos estaban la teoría del color, los materiales, los utensilios, el espacio y la composición. Este taller teórico, por así decirlo, se llevaba a cabo de 3 años, en donde el estudiante tenía que mostrar sus aptitudes, y si pasaban una prueba, o más bien un examen, era así como se ganaban, por así decirlo, su pase de entrada a la Bauhaus. Y también está la otra parte, o más bien los 7 talleres, que era la madera, la piedra, el metal, el color, los tejidos, o más el textil, y la arcilla, o el barro. En cada uno de estos se les ponían distintos profesores a cada grupo de alumnos, que escogían un taller, por así decirlo. El de cerámica era dirigido por Max Crean,
que intentó una producción de muchos proyectos, pero por la escasez de los materiales llevó a que el taller tuviera un cierre, o más bien llevó a la extinción del taller. El textil pues prácticamente era utilizado más por las mujeres, que no tuvieron su relevancia hasta que estuvieron casadas con los profesores, ¿no? Sí. El porcentaje de aspirantes femeninos era del 50%. Después, en la primera época de Weimar, se disminuyó al 30% y ellas no tenían un rol en el que se les diera reconocimiento. Entonces, la mayoría de ellas iba destinada al taller de textiles y los diseños que hicieron, muchos de ellos no fueron reconocidos bajo su nombre, sino bajo el nombre de sus esposos después de que se casaron con los profesores o cosas así. Después de eso no les impidió que tuvieran grandes logros como ser directoras de esos talleres, crear diseños o elaborar un mobiliario. Por ejemplo, una de ellas elaboró un mobiliario de dibujos infantiles para que los alumnos pudieran crear cosas a través de la imaginación y de la creatividad. Sí. Porque pues era fundamental la imaginación, ¿no? Como nosotros, tomando en cuenta, por ejemplo, un objeto, lo tomamos como inspiración para crear un edificio, una casa. También en los talleres que estaba en metal, donde lo llevó el profesor Itten, pero en donde se creaban teteras, lámparas, fruteros. Sin embargo, esta también cayó por la escasez de materiales que había en la escuela, pero al menos 43 productos se diseñaron así como en cadena, como en secuencia. También estaba el taller de los muebles, que estaba impartido por Gropius. Destacaba por los diseños de Marcel Weber. Estos muebles mostraban una funcionalidad, ¿sabes?, de definir la forma. También estaba la pintura y el vidrio. Esta era impartida por Kandinsky de 1922 a 1925. También dice que el profesor Oscar Schellmer fue un personaje clave para este taller, ya que este profesor llevó muchos de esos trabajos al interiorismo, que hoy en día pues vemos que sin un buen diseño de interiores una casa no se ve llamativa, ¿no?, para nosotros. También está en edificios, ¿no? Porque si entramos a hoteles o entramos a cualquier restaurante, ya vemos como elegancia. A que entrar a una escuela podemos nomás encontrar como mesas y sillas, o sea, ya no es tan llamativo. Sí. Como que los interiores son lo que nos atraen, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un hotel, si no tiene un buen vestíbulo, por así decirlo, no nos va a interesar. O tal vez sí, pero a veces algunos hoteles tienen un buen vestíbulo, pero al momento de entrar a la habitación o entrar a lugares exteriores ya no llama la atención, y si te das cuenta, hasta el momento ha llamado la atención que hasta tomamos foto y subimos. Sí, exactamente. Pues eso fue lo que Oscar Schellmer trató de hacer, como que renovar el interiorismo para hacerlo así aún más llamativo. También estaba la escultura y la talla, en donde pues literalmente fue llevado por el profesor Joseph Harting. Este taller pues no tenía muchas posibilidades de trabajo, y los que tenían posibilidades de trabajo tenían que pasar un examen en la escuela, en la Bauhaus, para así poder seguir y cursando su tercer año. También estaba el taller de la encuadernación. Este taller era llevado por el artesano Otto Dorn, que lo llevó como una artesanía
oculta, porque simplemente él trabajaba en esos talleres hasta que entró el profesor Clay como que a querer tener mando también de ese taller. Sin embargo, pues hubieron conflictos entre ambos profesores y finalmente pues el taller también cayó. Pues sí, eso fue lo que sucedió con los talleres. Muchos cayeron y otros, los pocos que siguieron, pues al final también cayeron por falta de recursos, por falta de materiales. Hay otra cosa importante, que la escuela decía que la forma sigue a la función. O sea, no le importaba la belleza de la estructura, sino que su funcionalidad. Ajá, o sea que la funcionalidad, si no tenía una buena funcionalidad, Por más que fuera bonita, pues no. no tenía una funcionalidad. O sea que ellos siempre se basaron, por ejemplo, en la estructura. Ajá, en lo estructural, no en lo. Pues, en el diseño, ¿no? El diseño como que para ellos no era tan prioritario. fundamental. Está como el edificio que está en Dessau, porque hablando ya de la estructura, este se considera como el mayor trabajo de Gropius, porque esta obra es su obra más emblemática y se considera parte del racionalismo europeo e icono de la famosa escuela. En este edificio se despliega en varios volúmenes y lo que le aporta dinamismo a todo esto. Y también se adaptó a las condiciones de su ubicación. Está hecho de acero y de cristal, y de los talleres del centro salieron muebles y las lámparas de la escuela y la residencia. Así Pues, porque ese edificio tenía, digamos, 28 estudios, pero esos estudios fueron planeados más bien como habitaciones para los estudiantes. Sí, vemos también en el diseño del edificio. Para ese entonces era muy, ¿cómo se llama? Innovante. Muy innovador para. Su puente elevado también que conectaba los dos edificios igual era lo más innovador. Era lo más innovador de la época, ¿no? Porque ahora, en ese tiempo, un puente que comunique dos edificios lo podemos ver simplemente en un hospital. Lo vemos ya como algo normal. Ajá, exactamente, ya como que algo ya que no es tan innovador. Y también el edificio, sus emblemáticas puertas rojas, eso es lo que llama más la atención de nosotros ahorita en este tiempo. Como el edificio, al ser monótono, llama la atención por sus puertas rojas. Bueno, uno de los aspectos más importantes de la Bauhaus fue su curso preliminar, que duraba aproximadamente 6 meses y era obligatorio para todos los nuevos aspirantes. El primero fue en 1921, impartido por Johannes Itten, y se le llamó Vorkurs, o por su traducción, curso preliminar o curso de aprendizaje. Pues, se trataba de un curso prácticamente propedéutico, donde separaba a los que sí podrían ingresar o sí tenían las aptitudes para poder seguir con el plan de estudios, ya que era una escuela muy prestigiosa y por lo tanto bastante exigente. Era como un tipo de rito de iniciación, era como una hermandad, pues los que se quedaban eran como familia. Ah, ok. Sí, sus cursos pues veían los talleres que decían, veían matemáticas aplicadas, todo se juntaba para que, vamos a así, ver quién es el mero pues. Sí. Y ya, como para seleccionar a los mejores, ¿no? sí, porque era una escuela muy prestigiosa y por lo tanto no aceptaban a cualquiera. Sí. Bueno, ese curso duraba primero 6 meses, pero después se cambió a 2 semestres, 2 semestres completos. Todo para ver si entrabas o no a la escuela. Su plan de estudios básicamente era lo que ustedes dijeron, los talleres. Impartían mucho las manualidades, porque vi en una breve explicación que un profesor dejó a sus alumnos con un pedazo de periódico y le hizo la propuesta de que hicieran cualquier cosa con ese periódico, ya que él consideraba que ellos no eran ricos ni muy poderosos para poder ocupar más materiales, y muchos ocuparon, por ejemplo, tijeras, lo cortaban, no sé, pero el ejemplo que él quería darles era que con una sola hoja de papel de periódico se podían hacer grandes innovaciones, grandes esculturas. O sea que no se necesitaran muchos elementos o muchos materiales para hacer algo innovador y, como decía el compañero, algo funcional, ¿no? Exactamente. Otra cosa que decía sobre el ingreso de los estudiantes es como entrar a la facultad.
no todos entran a la facultad. Sin embargo, los mejores son los que entran y también los mejores son los que salen. Sí, porque si nos damos cuenta, ahorita, si vemos en toda la escuela, vemos bastante gente. Sí. Pero ¿qué pasará si dentro de Uno o 2 semestres, ¿no? Ajá, pues ahí ya va a ser menos gente. O sea, ahorita lo ponemos muy cargado, pero a diferencia de un año o 2 años ya será menos tráfico. O en un grupo, simplemente en nuestro grupo. En primer semestre, ¿cuántos somos? Como Somos 30. Al tercer semestre ya van siendo 15. Quinto semestre Y ya van hasta siendo 10. algunos de quinto o cuarto nos llegan y dicen, no, pues es que son bastantes. Son O sea, demasiados. nos damos una idea de cuántos alumnos han llegado anteriormente, que nos han explicado hasta maestros de que han llegado hasta 10 personas, 15 personas, y ahorita ven bastantes. O sea, ya es demasiado. Sí, y como lo decía esta Ita, las mujeres pues casi no eran muy reconocidas. O sí, pero ya entre mujeres, ya anteriormente solo, si se han dado cuentas, te casas y agregas el apellido del esposo. Entonces, Sí, la influencia de la Fue gracias a sus matrimonios, ¿no? Sí, que se hasta casaron que- con los profesores. Hasta fue que adoptaron pudieron. el apellido de su esposo fue cuando ya recibieron el reconocimiento que se merecían. la influencia de las mujeres en esa época pues también no era muy relevante, sino que siempre incluían en las mujeres antes primero del apellido de su esposo. Por ejemplo, Kandinsky, ahora de la señora tal Kandinsky, fácilmente, para que así pudieran tener un reconocimiento, si no obviamente no iban a ser reconocidas. Sí, y Bueno, ustedes hace rato estaban hablando del cierre de la Bauhaus, ¿no? Sí. Con los nazis y... sí, con los nazis. Sí, bueno, debido a que la ideología Bauhaus era vista como judío socialista, esos nazis cerraron la escuela. Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales. Y fue en 1924. Los liberales que apoyaban la Bauhaus fueron derrotados en las elecciones locales y el nuevo partido conservador cortó los fondos destinados. Eso lo vimos en lo que ustedes platicaban de sus recursos en los talleres. Que se terminaban los recursos, ¿no? Sí. Por eso se cerraban. Y por eso se cerraban los talleres, exactamente. Por ejemplo, el de la escultura, ese taller pues no, como que no tenía gran realce. Y por no tener gran realce, lo que hacían pues era cerrar los talleres. Y así se quedaban, por ejemplo, con 6 talleres. Otro, por ejemplo, el taller de encuadernación, no tenía un buen procedimiento, un buen realce, también cerraban ese taller. Pero ahora imagínense cómo hubiera sido hasta ahora si siguieran vivos todos los talleres. Bueno, siguen vivos, pero ya no como pudieron ser surgidos anteriormente, sin haber cerrado, sin haber... Yo creo que la Bauhaus hubiese sido ¿cómo se podría Como decir? un templo de la arquitectura. No, o sea, sí. Como una máxima casa de estudios. Ajá, como la máxima casa de estudios de un arquitecto o de un diseñador. Porque, ¿qué es lo que nos enseña la Bauhaus? A diseñar, a crear desde, por ejemplo, una hoja de papel. Su mismo nombre lo dice, es la casa de construcción, te enseñan desde lo más mínimo hasta ya. Y hasta una proyección ya. Porque ya unos arquitectos ya sacándose pues ven que si no sabes la historia dices, pues cómo lo creo. Desde la otra vez del sándwich, que nomás lo agarraron así y así se quedó y ya se hizo su idea a cómo iba a crearse el edificio. Ya encontró la figura y antes nomás era la necesidad para crear y ahora ya nomás con una figura ya lo van dándole una necesidad. Sí, dándole una funcionalidad, ¿no? Antes era como decía el compañero, lo que ellos nos buscaban era su funcionalidad antes que su forma. Y pues sí, eso lo vemos, por ejemplo, aquí, claro ejemplo, el de la escuela. ¿Qué es lo que se ve más? ¿O qué es lo que buscaron los arquitectos aquí? Que es su función antes que su forma. Y pues, no me acuerdo qué profesor, me parece que el profesor Francisco nos estaba diciendo que la escuela lo que principalmente busca es
nuestra seguridad, la funcionalidad de la escuela, o más bien la funcionalidad del edificio, que es sostener a personas. El famoso peso vivo y peso muerto. El famoso peso vivo y peso muerto. Eso es lo que nos explica, ¿no? Es interesante. Sí, porque de hecho el peso vivo somos nosotros, los estudiantes que tienen planeados toda la capacidad para los edificios, y el peso muerto sería el concreto, Las la varillas. loseta. Sí. Mismo claramente lo vemos aquí en la escuela. Si damos un recorrido, vemos los salones como los antiguos o los que ya llevan años, como son, y ahora como que están creando las nuevas escuelas o nuevos edificios. O lo aquí en Oaxaca, los métodos antisísmicos, ¿no? Los nuevos edificios que son antisísmicos, porque pues aquí hay una necesidad, y aquí pues obviamente se va a aplicar como lo que decía el compañero, que es su funcionalidad antes que su forma. ¿Sí? Bueno, retomando el tema de su cierre, fue hasta el 1 de abril de 1925 cuando Bauhaus fue obligada a cerrar sus puertas. Sin embargo, la escuela pudo abrir en otra ciudad alemana, donde el gobierno local comisionó un edificio espectacular diseñado por el mismo Gropius, y fue en esta sede que la Bauhaus alcanzó su madurez hasta que llegaron los nazis, que fue esa agrupación política que crecía en aceptación popular, ganando las elecciones en 1931, y casi de inmediato iniciaron una depuración de todo lo que no les gustaba. Además de los judíos, que es lo que todo el mundo conoce que tiene contra los nazis, también cumplieron una de sus propuestas de campaña, que fue cerrar la Bauhaus, ya que la consideraban un centro de bolchevismo cultural. Aún así, la fama de la Bauhaus ya era mundial. El cierre de la Bauhaus en 1933, la resonancia pública que la escuela había tenido durante su existencia a través de la difusión de sus logros en las revistas de arquitectura y diseño, generaron un mito que se propagó por muchos países. La diáspora producida por la emigración de sus docentes y Estados Unidos, México o Rusia permitió no solo la influencia de los productos y diseños como modelo a imitar, sino que el rol que ejercieron cada uno de ellos en las instituciones, sobre todo estadounidenses, posibilitó la formación de muchos arquitectos y diseñadores que continuarían proyectando con líneas puras y conceptos modernos, que es como ustedes platicaban, que si la Bauhaus hubiera seguido, no hubiera cerrado, hubiera sido la máxima casa de estudios de la arquitectura. Sí, y algo clave que tú decías era que los talleres se acababan, sin embargo eran como cerramos, abrimos, cerramos cuando ya no tenemos materiales y abrimos cuando nuevamente ya tenemos materiales, ¿no? Esa fue como que también lo que impulsó a la Bauhaus a seguir adelante, de cerrar unos talleres y mantener abiertos otros. Sí, porque no negaban completamente ese tipo de educación. Lo cerraban momentáneamente y luego otra vez. Sí. Ya disponible para todos los alumnos que tenían. Sí, pues es interesante, ¿no? Como la Bauhaus de ser una escuela remotamente antes pues odiada por los nazis por tal vez ser judíos. Por la ideología que No, tenía. exactamente por su ideología. Hoy en día nos ayuda, ¿no?, a aprender desde el diseño, desde la forma y la función, hasta crear algo nuevo desde una hoja, como el ejemplo que ponía el compañero. Y pues sí, esta ha sido la historia, un poco de la historia de la Bauhaus. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visualizado. Los dejamos para el siguiente.